Hay capítulos en los evangelios que enseñan, hay capítulos que conmueven y hay capítulos que cambian para siempre nuestra manera de entender la vida. Lucas 24 es uno de esos capítulos. Si Lucas 23 nos llevó hasta la cruz, Lucas 24 nos lleva más allá de la tumba. Aquí encontramos el acontecimiento que sostiene toda la fe cristiana, la resurrección del Señor Jesús. Sin ella, la cruz sería solamente una tragedia. Pero al resucitar, la cruz se convierte en victoria. La muerte pierde su autoridad, la desesperanza su poder, y la historia humana cambia para siempre. Veremos a las mujeres llegar al sepulcro y encontrarlo vacío. Escucharemos el anuncio de los ángeles y acompañaremos a los discípulos en el camino a Emaús. Veremos a Jesús revelarse a los confundidos y presenciaremos sus últimas instrucciones antes de ascender. Lucas 24 no trata solo de un milagro antiguo. Trata de algo que sigue ocurriendo hoy. Muchas personas conocen las Escrituras, pero aún no reconocen al resucitado caminando junto a ellas. ¿Sabe qué significa realmente la palabra griega dianoigo? Describe una apertura sobrenatural de la mente, del corazón y de la percepción espiritual. Es la historia de ojos que comienzan a ver, de corazones que vuelven a arder y de vidas transformadas por el encuentro con Cristo vivo. Hoy recorreremos el sepulcro vacío, el anuncio angelical, la incredulidad, el camino de Emaús, la aparición de Jesús y su gloriosa ascensión. Oremos. Padre amado, gracias porque la muerte no tuvo la última palabra. Abra nuestro entendimiento para comprender las maravillas que ha preparado. Permita que esta lectura transforme nuestro corazón. Quite toda ceguera interior y enséñenos a reconocer la presencia de Jesús en nuestro caminar diario. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea. Ahora te invito a escuchar Lucas 24 con atención y expectativa. Observe cómo los discípulos pasan de la tristeza a la alegría. Permanezca hasta el final para descubrir cómo dianoigo puede transformar su vida. Empecemos la lectura de Lucas capítulo 24. Lectura del libro de Lucas capítulo 24. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron que la piedra del sepulcro había sido removida. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se presentaron dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volvieron del sepulcro, y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, y Juana, y María la madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que lo decían a los apóstoles, y sus palabras les parecieron como locura, y no les creían. Pero Pedro, levantándose, corrió al sepulcro, y al agacharse vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Aconteció que estando ellos en el camino, y yendo ellos a una aldea que estaba como a 6 leguas de Jerusalén, llamada Emaús, hablaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y aconteció que mientras conversaban y debatían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estáis tristes? Entonces uno de ellos, llamado Cleofás, respondiendo le dijo: ¿Eres tú solo peregrino en Jerusalén, y no has sabido lo que ha acontecido en estos días allí? Y él les dijo: ¿Qué? Ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta,
poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes para que le condenasen a muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Y además de todas estas cosas, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos han asombrado, que antes del día habían estado en el sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, que le decían que vivía. Y algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrase en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado, y entró para quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, y él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, diciendo, verdaderamente ha resucitado el Señor, y ha aparecido a Simón. Y ellos contaban lo que les había acontecido en el camino, y cómo le habían conocido al partir el pan. Mientras ellos decían estas cosas, él se presentó en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Pero ellos se espantaron y tuvieron miedo, pensando que veían espíritu. Y él les dijo, ¿por qué os turbáis y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos no lo creían por el gozo y estaban atónitos, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y ellos le dieron parte de un pez asado, y de un panal de miel. Y lo tomó y lo comió delante de ellos. Y les dijo, estas son mis palabras que les dije estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se prediquéis en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos le adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Ahora que hemos escuchado este capítulo, empecemos con la exégesis y reflexionemos sobre las maravillosas enseñanzas de este capítulo. Debemos regresar a una de las expresiones más importantes de todo el Evangelio. Lucas nos dice que les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. La palabra utilizada es dianoigo. Significa abrir completamente, desbloquear, quitar aquello que impide ver y permitir comprender algo que antes estaba oculto. No se refiere solamente a recibir información, habla de una transformación interior que permite percibir la verdad, una obra que Dios realiza en el corazón. Analicemos la frase, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta de los ángeles sigue siendo una de las más poderosas.
La palabra clave es sao. Significa vivir y existir plenamente. Jesús ya no pertenece al reino de la muerte. Su vida es más fuerte que cualquier tumba. En el camino a Emaús, 2 discípulos caminan decepcionados. Jesús caminaba junto a ellos sin que lo reconocieran. Muchas veces Dios actúa antes de verlo. Dicen, ¿no ardía nuestro corazón? No se trata de emoción pasajera, sino de convicción espiritual. Cuando Dios habla, algo comienza a despertar en nuestro interior. La palabra martis significa testigo. La fe cristiana no se construye sobre rumores, sino sobre el testimonio de quienes encontraron al Cristo resucitado. Lucas 24 nos recuerda que Dios trabaja de maneras inesperadas. Las mujeres esperaban un cuerpo y encontraron una tumba vacía. A veces miramos nuestras circunstancias y pensamos que todo terminó. Pero Dios es especialista en abrir tumbas, caminos, corazones y futuros. ¿Hay alguna área de su vida donde siente que la esperanza ha muerto? ¿Está permitiendo que Dios abra su entendimiento hoy? Oremos. Padre amado, gracias porque Jesús vive. Abra nuestro entendimiento para comprender sus caminos, aun cuando no entendamos lo que ocurre alrededor. Ayúdenos a vivir como testigos de la resurrección, reflejando esperanza y paz. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Así sea. Si este mensaje habló a su corazón, compártalo y suscríbase. Recuerde, Cristo vive, y porque Él vive, la esperanza sigue viva también. Dios le bendiga.